noches, esto es Hagan Algo, como todos los domingos a esta hora por la pantalla de C5N hasta las 23, con toda la información, como decimos, domingo tras domingo, de lo que ocurrió, pero fundamentalmente de lo que está ocurriendo en este momento y de lo que va a pasar en las próximas semanas, con una agenda cargada, con algo que le anticipamos en el estribo, en el epílogo del programa pasado, y era la radicalización que iba a generar el gobierno nacional, la polarización, la necesidad de partir la oferta electoral en dos, y lo hizo fundamentalmente la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, ella misma y todo su equipo, direccionando sus críticas contra el candidato opositor Axel Kicillof. Poco importa si las diatribas tenían sustento en la realidad, si efectivamente Kicillof es parte de la organización La Cámpora, si efectivamente es parte del narcotráfico o si tiene que ver con los problemas de la provincia de Buenos Aires de los últimos 28 años. Casi que con certeza le diría, simplemente para no abundar en su subjetividad, que es comprobable que esas tres, por lo menos, definiciones del oficialismo son falsas. ¿Por qué digo que poco importa? Porque hay una estrategia detrás de eso muy pensada y que no tiene que ver con la desesperación como interpreta algún sector del Frente de Todos. De todo esto vamos a estar hablando, por supuesto, el día de hoy, pero de lo que podríamos llamar el detrás de escena, porque Noelia Barral Grijera lo que nos trae es cómo está generando la arquitectura de campaña el gobierno nacional y el Frente de Todos lejos de los fierros, digamos. Lo titulamos la guerra del WhatsApp, se podría llamar Data Science, se podría llamar Big Data, se podría llamar Microtargeting, se podrían llamar los celulares, póngale el nombre que usted quiera. Lo cierto es que este es un complemento de el permanente apoyo que tiene el gobierno nacional de las grandes cadenas, de los grandes medios de comunicación, y que le sirve para instalar estos temas que luego se capilarizan en estos lugares. Noé tiene todos los detalles sobre cómo están funcionando estas campañas. ¿De qué va a hablar Julián Guarino? ¿Qué esconde el superávit del gobierno nacional? ¿Qué medidas tomó el gobierno nacional para llegar al número que pedía el Fondo Monetario Internacional, o en realidad al objetivo que el Fondo Monetario Internacional le había fijado al gobierno del presidente de la República? Venta de activos estratégicos, giro del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Ya nadie habla de la plata de los jubilados, pero Julián Guarino te va a mostrar punto por punto, es lo que quiero decir, en qué consiste este superávit que logró el gobierno nacional en esta etapa que aprobó el Fondo Monetario con 5.400 millones de dólares de desembolso. Y en el último día hábil de la semana, si yo no estoy recordando mal, que fue el viernes, Eduardo de Lázari, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires, con un exocet, con un misil, no porque sea algo que no sabíamos, no porque sea algo que no hayamos contado, no porque sea algo que nos sorprendió desde el punto de vista de la información, sino sí desde el emisor. Una autoridad como la del presidente de la Corte del distrito más poblado de la Argentina, diciendo que en los tribunales federales hay causas armadas, espías, arrepentidos que se usan en términos políticos, escuchas ilegales, todo lo que usted se puede imaginar y que seguramente vio en la programación. ¿Por qué pasó esto? Lo va a contar Gabriel Morini, que además tiene información sobre un fallo que preocupa al gobierno nacional de la Corte Suprema antes de las elecciones. De todo esto vamos a estar hablando el día a día, así que les pido que me acompañen. Y los saludo, y mientras tanto voy a tratar de subir un poquito el retorno porque lo escucho a Lean allá lejos como el segundo semestre. ¿Qué dice Guarino? ¿Cómo está usted? ¿Bien? Pero muy buenas noches. ¿Somos felices? Bueno, olvídese, espere. Hasta ahí nomás. Espere. Noé, Gaby, ¿cómo van? Bien, buenas noches. ¿Somos felices? Muy felices. Perfecto, ahí está. Pero Ahora sí. hay una cuota de irrealidad bastante fuerte en su ala derecha. Es cierto, es a mi derecha solo geográficamente. Probablemente. Bueno, puede ser. Se tienta, Guarino. ¿Te gustó el comentario? No, yo quedé a su izquierda, que bueno, también habría que evaluarlo, pero bueno, digamos. Y a esta altura de la Suárez podemos decir que sí, ¿no? Bueno, también tenemos un punto que y siempre Juli lo plantea acá, que tiene que ver con la naturalización de algunas cifras, ¿no? Caída de 13 meses consecutivos de la industria, recesión, endeudamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y algo que también naturalizamos y que habla evidentemente de un éxito del gobierno y de, no sé si una falta de sensibilidad de los argentinos, no sé si una falta de inteligencia de la dirigencia opositora que no lo sabe, entre comillas, capitalizar, o una narrativa del gobierno que, entendiendo que ya más abajo hay petróleo, en el sentido que más no podemos caer,
aunque Podemos, esto no es agenda, es que la pobreza creció muchísimo en cualquier orden y cualquier medición que usted quiera identificar, incluida la de la Universidad Católica Argentina, que dice que hay 2 millones de nuevos pobres en nuestro país. Esto también va a ser agenda del día de hoy y nos visita en el mano a mano en el living Aníbal Domingo Fernández, ex jefe de gabinete de la Nación. Nos ponemos en marcha con lo que pasó y con lo que viene de esta manera. Lo único que me obsesiona es volver a poner en marcha la economía y el trabajo de los argentinos. Macri nos ha convencido que solo tenemos que padecer para ver si algún día disfrutamos. Y la verdad tenemos que disfrutar hoy. El esfuerzo tiene que tener un resultado hoy, no sabes cuándo. Y eso es lo que te propone Macri. Si quieren nombrar o buscar un presidente ajustador, no me voten a mí, voten a Macri. Fuerza, cordobeses. Otra vez de acá para arriba, vamos. Gracias. Que vienes a buscar pidiéndome perdón. Llegaste un poco tarde, solo mira tu reloj. Tu tiempo ya pasó, me cansé de esperar. Te dije que sería la última oportunidad. Ya basta de engañar, ya basta de sufrir. Tú te preguntas por qué, si lo entiendes muy bien. Son ya tantas mentiras que yo no quiero creer. Que me quieras vender, que tú vas a cambiar. Ya deja de inventar historias que ya me las sé. Es imperdible la letra del cuarteto porque parece hecha para ellos. Cuando se dan cuenta que el cuartetazo que está diciendo mentiroso, engañarte, no te correo más, el tipo se va del escenario. Ya deja de inventar. Se va del escenario. ¿Qué pasa si vuelve Cristina? No vuelve. ¿Estás segura? No. Sí, segura. ¿Estás segura? No. Sí, segura. ¿No crees que hay un uso político de las causas contra Cristina Fernández? Sí, por supuesto que lo hay. Y yo no comparto, no me gusta. Que hay un aprovechamiento, no tengo ninguna duda. Que hay un aprovechamiento, no tengo ninguna duda. Campaña sucia y muy violenta también por parte del gobierno y del oficialismo. Alberto Fernández es Maduro. Ni siquiera es Kirchner. Es Maduro. ¿Qué impresión le causó la vuelta de Sergio Massa? No me sorprendió y alguna ventajita de haber sacado. El exministro Kicillof, que además de tener una conformación marxista, ha vuelto a reiterar algo que pasó. Este tipo de actitudes prepotentes, patoteras, que tiene esta persona Palazzo, como tantos otros lo pueden llegar a tener. Este señor Vidó, que se llama Vidó. A quienes estén esperando que vuelva el regalo de planes sociales y jubilaciones sin haber hecho los aportes, van a tener una gran decepción, porque el mundo que hoy tenemos no les va a permitir hacer un gobierno chanta. Tenemos que ir matando ese enano incumplidor que hemos acumulado durante décadas, matarlo definitivamente. Las campañas sucias tienen como características cuando no tenés propuestas. Esa es la Argentina que viene, una Argentina productiva. Del otro lado está el distribucionismo vacío, más planes, más pobreza. La pobreza era 32% en el segundo semestre del año pasado, que fue un dato que se dio a conocer hace unos meses. Procesando los datos que hoy dio el INDEC, la pobreza subió al 35% en el primer trimestre de 2019. Es muchísimo. Y es 9 puntos más alta que hace un año atrás. Es la suba más alta desde el año 2002. Del otro lado, más planes, más pobreza. Volver como una forma de reivindicación para ponerle punto final al fracaso de Macri, al fracaso de un gobierno que empobreció, al fracaso de un gobierno que destruyó el tejido social y económico de la Argentina. Estamos en un país donde le han convencido a la gente que no tiene derecho a tener aire acondicionado, que no tiene derecho a tomarse vacaciones, que no tiene derecho a ir a comer un día una pizza con su familia, que no tiene derecho a ir al teatro. Los han convencido de esto y eso son derechos que tienen los argentinos y que nosotros debemos preservar.
Bueno, el informe que resume lo que veníamos comentando de alguna manera, y lo que estoy anotando es algunas cuestiones que no quiero olvidarme. A ver, le pregunto a Noé esto, arranquemos por vos, Noé. ¿Hay una sensación de esta semana en el gobierno que se ve recuperando la iniciativa, se ve protagonista, que aunque sea una iniciativa que tomó no contando propuestas, sino criticando al candidato opositor, y una oposición que, no sé si o por falta de reflejos o por falta de guita, porque recordemos que es una campaña muy austera para quienes no tienen Estado, no logra acomodarse, por lo menos en esta última semana y media? Digo, ¿este diagnóstico se ha hecho? Yo lo comparto en parte. También hay que sopesar acá algo que vos dijiste en el comienzo del programa, ¿no? La gran cantidad de medios que están respaldando la candidatura de Mauricio Macri abiertamente. Eso también juega, por supuesto. Y me parece que hay un tercer factor en estos dos que vos contás, que es la virulencia con la cual arrancó la campaña del oficialismo. Virulencia que se explica claramente por la imposibilidad de mostrar resultados económicos y la apuesta a la polarización total y a volver a sobrevivir basados en el antikirchnerismo solamente, ¿no? Así es. Hay algo que yo no lo puedo creer, se lo dije el otro día a Landó, a Chiachio y al Topo Rodríguez cuando estuvieron acá, que es cómo durmió la oposición. Yo quiero tu posición, justamente, fonéticamente estoy con algunas dificultades, pero la posición de Noé respecto a esto, con la ley de financiamiento. No solamente por el tema de minutos de televisión, que es, si vos sos peronista y pensabas ser opositor y aprobaste la ley de financiamiento, sos un gil o una gila. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el dato? Bueno, porque lo que te hace es te achica los minutos de televisión y de radio en materia de spots electorales. Y esto es, mientras vos sos oficialismo, tenés más chances, como bien decía Noé recién, de tener protagonismo en los medios, porque los medios te acompañan más, como le está pasando al gobierno. Actos de gobierno. Claro, y además Sí, inaugurás obras. Exacto. Sí, tenés más presencia, necesariamente. Sin duda. La cancha inclinada siempre a favor de los oficialismos, pero es lo que vos decís. ¿Cómo no tuvieron en cuenta que la reducción de minutos de aire les iba en detrimento del financiamiento? Y el financiamiento, O sea, desde ya. Yo creí, hoy les digo la verdad, yo creí que se había... finalmente se había habilitado a los sindicatos a aportar a las campañas y lo dejaron afuera. Lo dejaron afuera. ¿Puedo hacer una Sí, pregunta? adelante, Gaby, por favor. Los Big Pockets siguen siendo los empresarios, por ejemplo, Los de obra bolsillos pública? grandes, decís Sí. vos, los que aportan. Los que aportan y fuerte Sí. para las campañas, ¿siguen siendo los que están mencionados en cuadernos? Hay que ver en esta elección quiénes van a ser, porque en esta elección vamos a poder ver los nombres, ¿no? Porque si pueden Supongo, aportar legalmente, vamos a tener acceso a saber quiénes fueron. O en igual este caso. hay un Big Pocket, que es del que habla acá quien está a mi izquierda geográficamente, que es el Fondo Monetario Internacional, que es el que está Es más big financiando, que claro, es bien recontra, bigger, the biggest. Bueno, Pocket. podemos transparentar la conversación que tuvimos Absolutamente, Wellington. hace 30 minutos. La conclusión, ¿cuál era? ¿Realmente uno imagina que el gobierno estaría donde está hoy y que tiene de alguna manera la iniciativa en términos políticos y de campaña? Porque finalmente es el que está proponiendo los temas de discusión que están por afuera de la agenda económica, pero digo, sin ninguna duda, sin los dólares del Fondo Monetario, creo que hoy la situación sería totalmente distinta, ¿no? Absolutamente. Y yo un poco lo que proponía es, bueno, son los dólares del Fondo Monetario los que están blindando la campaña del gobierno y los que, paradójicamente, porque cuando uno pide plata prestada, estás en una situación financiera terrible, digamos, si no, no vas al fondo, pero en este caso al gobierno le empiezan a dar las cuentas, es decir, la inflación va bajando. A ver, hay una situación de irrealidad total, debajo, ¿no? Pero digo, hay un sector de la población que no está politizado, que recibe 2 o 3 o 4 datos económicos, y uno es que le va a bajar la inflación, el otro es que el dólar no se mueve. El tercer dato, quizás más importante, es que en términos generales, si las paritarias terminan encajando relativamente bien junto con la inflación, en algún momento vas a tener una percepción de que de a poco te empieza a alcanzar un poquitito más la plata, vas a ir al mercado y quizás te puede llevar algo más. Y vos decís, ¿se puede sostener eso en el tiempo? No. No, Pero quizás queda encapsulado. No, y hay algo interesante además de esto cuando decimos lo del Macri verificado, que es, vos en 2015, alguien del otro lado, votaste un Macri que, por eso yo no coincido con la oposición cuando dice
hablas con algún opositor y dice, nosotros no tenemos que tomar el lenguaje del gobierno o del oficialismo. Yo todo lo contrario. El gobierno, el éxito que tuvo en 2015 fue tomar el lenguaje del kirchnerismo. Fue decir, vamos a mantener el fútbol para todos, vamos a mantener la UH, vamos a mantener aerolíneas estatal, lo que está bien lo vamos a dejar, lo que está mal lo vamos a cambiar. Era revolución de la alegría, no una reforma liberal antipopulista, lo que proponía en 2015 el gobierno. Ahora ya no hay tanto cuidado en eso. Ya es... Sí, ellos son Venezuela, como decía recién el secretario de Asuntos Municipales en el programa de Rodo. Sí. Dice, ellos son Venezuela. Ahora, nosotros vamos a la reforma laboral y a la reforma previsional. Es decir, el que vota hoy al presidente, vota al presidente sabiendo que se viene un ajuste laboral y un ajuste jubilatorio. Por eso yo decía que si Macri gana, tiene que, como dijo él, que avanzar lo más rápido posible. Tiene que romper las paritarias, los convenios colectivos, nos tenemos que jubilar a los 125 años, no tiene que haber más en algunos sectores, como por ejemplo en comercio, la estabilidad laboral que hay hoy, que estoy diciendo lo que apunta el Fondo Monetario con la reforma laboral. ¿Por qué? Porque es un Macri verificado, un Macri legitimado ganando las elecciones, diciendo exactamente que va a hacer diciendo eso. lo que va a hacer. A mí me parece que después, como dicen en el barrio, a llorar a los caños o a la iglesia. Ahí va a pesar mucho la primera vuelta. Macri no va a tener mayoría en el Congreso aunque reelija, pero habrá que ver cómo queda la relación de fuerzas después de la primera vuelta, ¿no? Depende de la diferencia que saquen. Hay que ver ahí si ese Congreso que queda conformado después de octubre acompañaría o no esas reformas. Que no, a priori. Mi visión es que no. A priori no, pero se hablaba de la reforma laboral por decreto, ¿verdad? Ahora, Gaby, yo quiero hacer una pregunta más enfocada en lo económico. Digo, ¿esta suerte de artificialidad aguanta un resultado no tan bueno en las PASO del gobierno, digo? O sea, el gobierno, vamos a poner una hipótesis dentro del mar de encuestas que circulan, 5 puntos abajo. No es ni el peor escenario, pero tampoco es bueno. ¿Qué pasa el día siguiente? ¿Qué pasa el 12? Pues yo lo que quiero preguntar es esto. ¿A ustedes les hace ruido que se fuguen en los últimos 3 años 64.000 millones de dólares? Mano en el corazón. Ruidazo. O sea, nos hace ruido en términos periodísticos, Sí, pero claro. en la vida de todos los días no lo ves. Claro. no lo ves. Entonces la pregunta es si el gobierno tiene que utilizar 10.000 o 15.000 millones de dólares para blindar esa situación que se le termina desmadrando, pero de todas maneras tiene que ponerle el dinero. La realidad es que hay un sector de la sociedad que, digamos, no lo va ni siquiera a percibir prácticamente. Digo, salvo que se mueva el dólar mucho, pero si lo que se termina moviendo, la cantidad de dólares que usa el gobierno, que son del fondo, que es deuda que vamos a tener que pagar en algún momento, pero que el gobierno está dispuesto a usarlos ahora para frenar una escalada y una tensión que sí le podría costar la campaña, lo va a hacer. Ahora, igual el 11 de diciembre estalla para cualquiera. Yo no sé si estalla, eso es lo que yo digo. Para mí no. Yo creo que claramente el gobierno ha encajado a la economía en un lugar donde mientras esté disponible la cantidad de dólares que está prestando el Fondo Monetario, lo va a hacer. De hecho, vamos a estar contando en un ratito que además tiene otros recursos como vender activos del Estado. Con lo cual, digamos, se está fortaleciendo mucho más. Esto es, mientras está en una situación totalmente inestable, debajo está acumulando para otro momento. De hecho, hay una gestión hecha que todavía no está respondida para usar más dólares del mercado de futuros en caso de que el dólar empiece a picar, y esto... Pero eso era delito, ¿no? ¿No era delito? Bueno, sí, en algún momento era... Sí, pero no importa. Eso es como cuando se dijo, esta semana se habló de que el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires tenía una cierta ideología y que se tenía que curar. ¿Viste? A mí me parece medio peligroso cuando te dicen que vos pensás de una manera y eso es como... Es enfermo. El enfoque es patógeno. Raro. ¿No? Él va a decir ideológico, Claro. político. Che, sos radical, sos peronista, te tenés que curar. Es medio raro, ¿no? ¿Cuándo te curas? Como... ¿Qué hay que hacer para ¿no? curarse? En algún momento en la historia mundial se utilizó a la ideología o la manera de pensar como un agente patógeno y terminó como el traste, terminó en guerras, en fin. Juli, muy breve en 2 líneas porque quiero ir al cuadro de pobreza. ¿Cuánto del acuerdo con el fondo se consumió ya? Prácticamente el 80%. Ok. Segunda pregunta. Gaby decía estalla, vos decías no. Déjame ir, tratar de clavar la estaca en el medio. ¿Es posible que con esta artificialidad del tipo de cambio atado con los dólares del fondo, consumido el 80% del préstamo, si gana el presidente en 3 meses, 2, 5, 4, el número que vos quieras,
haya, vamos a decirlo como le gusta decir a los economistas, una corrección del tipo de cambio hacia el alza? No hay ninguna duda, porque justamente... Creo que a eso se refería Gaby más que nada, una devaluación. Sí, yo creo que es hasta lógico pensar que eso va a ser así, porque quien decide siempre las devaluaciones es el Fondo Monetario. Recordemos que hasta hace 2 meses atrás le golpeaban la puerta al fondo, no hay sonido ambiente, pero la idea es que le golpeaban muy fuerte. Knock, knock. Claro, porque ¿qué le decían? Déjame intervenir en el mercado y usar todas las reservas. Y el fondo le decía, no podés. Hay quienes sospechan que todo eso fue una especie de representación para devaluar de una forma realmente bestial y licuar los salarios y licuar la deuda. Licuar los salarios porque en términos de dólar estamos al 50% de fines del 2015. Entonces, ¿por qué ahora podés intervenir y hace 12 meses no podías? La verdad que es una pregunta que queda gravitando. Es decir, tenías que licuar primero los salarios y después recién te iban a dar la orden o te iban a habilitar para intervenir con los dólares en el mercado cambiario. Entonces, yo te haría incluso hasta otra pregunta, que es, bueno, en ese punto, ¿no? Con el aval del Fondo Monetario, ¿quién te dice que una vez pasado el proceso electoral, el gobierno no se sienta delante del Fondo Monetario y decide, bueno, ahora decime que refinanciame todo? Ahora liberame los próximos 2 años y te empiezo a pagar dentro del tercer año. Puede pasar. Sí, claro. De hecho, creo yo, y con esto no quiero hacer largo, pero vamos a hacerlo contrafáctico. El fondo, prestándole el 90% del préstamo al presidente Macri, ¿no se asegura también que en caso de que suba, por ejemplo, Alberto Fernández, lo va a tener sentado en una silla y le va a decir, mirá, la verdad que no tenés dólares. Si Alberto Fernández tuviese desembolsos para el año que viene y el otro, la posición de él es mucho más fuerte para negociar. Como no lo tiene, bueno, obviamente el fondo te puede imponer sus reformas. Es que quemaron es una cosa muy impresionante como... por eso hablo, en general me gusta hablar de la ola de la historia y ver lo global y lo regional y no solamente lo local. Cómo se quemó el préstamo con el Fondo Monetario, cómo el acuerdo con los Estados Unidos es no solamente económico, sino político, cruzado ahora por la visita de Pompeo, el decreto de Hezbollah. Mira, eso para mí es un win-win, o sea, es un ganar-ganar. Gana el presidente Macri porque blinda la campaña en términos financieros, que la verdad que fue terrible el plan económico como se aplicó, y gana Estados Unidos / Fondo Monetario, lo que ya sabemos, porque está en una posición muy fuerte con respecto a la Argentina. ¿Para qué? Para negociar. Vamos a ver el cuadro de pobreza que estábamos comentando el día de hoy. Esta es una serie que hicieron 3 investigadores, Daniel Steingart, Ido Sack y Fede Favata, creo que es el nombre de pila, que es lo que muestra, lo que hacen. Fue un trabajo de ellos muy minucioso y de horas hombre, que muestra con la metodología actual, con la que se mide actualmente, cuánto hubiera sido, o cuánto fue en realidad, cuánto era la pobreza en el año 2003, antes de la llegada del kirchnerismo de Néstor Kirchner. Era 67%, eran más o menos 25 millones de pobres. En el año 2015, cuando el kirchnerismo deja el gobierno, muy lejos de, ni me acuerdo cuánto decía Moreno, pero muy lejos de la cifra que decía Guillermo Moreno, la pobreza era de 27% y había 12 millones de pobres. Hoy, en 2019, con esta metodología, la pobreza es de 35.2% y los pobres son 16 millones. ¿Por qué ponemos esta? Porque esta serie, bueno, porque a mí me parece que sirve para desmitificar lo que decía, por ejemplo, Moreno en su momento, de cuánto era la pobreza en los fines del kirchnerismo, y para desmitificar las cifras oficialistas que dicen, bueno, como había emergencia estadística en el kirchnerismo, hicimos el empalme que nos pareció y el número que nos da es el siguiente. Entonces, ¿cuál es la certeza de esto? Bueno, primero la rigurosidad en el estudio. Segundo, dice que en los 4 años del presidente hubo 4 millones de nuevos pobres. Con un pico a la baja, si se me permite, o con un pocito, que en 2017 la pobreza había bajado, permítame, por debajo de lo que le había dejado el kirchnerismo. Le había dejado en 27 y el 2017 estaba en 26. Es decir, hubo un momento del macrismo donde la pobreza fue más baja que a fines del kirchnerismo fue en el año 2017, según los investigadores. Bueno, hoy lo que dicen es que eso, producto de la devaluación y muchas otras cosas, picó y está en 35.2%. Son 4 millones de nuevos
pobres en la Argentina en la gestión del presidente. ¿El nuevo pobre vota Macri? Bueno, lo veré, te respondo en octubre y veremos si en noviembre. Está la duda si hay balotaje o no hay balotaje, ¿no? La llamadita al pie de ese gráfico me parece que tiene que ser, y todo eso que está pasando, habiendo duplicado la deuda externa. Y habiendo duplicado la deuda externa. Porque si no, uno podría entender que hubo problemas, que el plan no salió y que la economía se vino a pique porque realmente tuviste una crisis financiera enorme. La tuvimos, fuimos al fondo, duplicamos la deuda externa y sigue. ¿Y dónde está esa plata? Vio que el silencio sirve mucho en tele, dicen algunos, porque uno puede llenarlo de distintas cosas. Eduardo Donza es investigador del Observatorio de Deuda Social de la Universidad Católica Argentina y tiene otras cifras que igual son muy pero muy preocupantes para la Argentina. Hoy hablamos con él en Radio 10 y nos decía lo siguiente. En 2015 habíamos identificado un poco más de un 29% de población en situación de pobreza, con los agravamientos coyunturales que estamos hablando ahora, ¿no? 33,6 en el 2018 y prevemos que este 2019 estaría en niveles del 35%. Entonces, Donza, discúlpeme solo para pasar el limpio. Según la serie de ustedes, ¿en qué valor de pobreza recibió esta gestión y en cuánto está ahora? Y con valores cercanos a un 29%, y los valores de ahora, no con la serie nuestra, sino con estimaciones a partir de la encuesta del EPH. Claro. Porque en este 2009 no tenemos, ahora estamos haciendo el ordenamiento, estaríamos en niveles cercanos al 35%. ¿Y en cantidad de gente cuánto es? Un 1% de incremento serían 440.000 personas, ¿no? Entonces estamos hablando de un 5% de incremento, serían cerca de más de 2 millones de personas. 2 millones, claro, poco más de 2 millones. A ver, ¿por qué a mí me gusta plantear estas dos metodologías? Primero porque, bueno, yo sigo mucho el trabajo de los investigadores que mencioné, que hicieron además la serie, la hicieron con el CIPA, con datos de ANSES, con el IPC de la ciudad de San Luis, con el IPC de Córdoba. No utilizaron el INDEC kirchnerista, ni muchísimo menos para eso. Pero la UCA me parece que sirve porque es el factor donde el gobierno se sostenía para legitimar las críticas al gobierno anterior en materia de pobreza e indigencia. Bueno, la UCA es la que está diciendo que en la gestión del presidente hay 2 millones de nuevos pobres. Un éxito político que el gobierno esté con la solidez o con la posibilidad de regir con este panorama. Bueno, recordemos que el presidente dijo en su momento que lo tenían que evaluar por pobreza cero, ¿no? Yo creo que, mira, para mí hay 2 o 3 cuestiones que son centrales y quizás lo más importante es que yo no sé si pasa por lo económico la campaña. Exacto. Incluso mucha gente sufriendo en términos económicos, una parte muy importante de la sociedad. Pero yo creo que hay rasgos sociológicos, a mí me parece que también hay, y eso está en la campaña, hay una especie de mensaje teledirigido a los sectores de ingresos medios, ¿no? Hay una propuesta subliminal por parte del macrismo, de Cambiemos, de hacer una especie de orden desde el punto de vista de las jerarquías sociales. Digo, la verdad que es un tema muy complejo. De naturalizar los 2 millones, Sí. 4 millones más de gente más pobre. Sí, hay una figura en economía que se llama la de la escalera. Y lo que dicen los países económicos en general es que ellos nunca tomaron medidas proteccionistas, que se hicieron fuertes con la libre competencia, que es todo mentira, ¿no? Claro. Obviamente. Reescriben la historia, Estados Unidos, los países europeos, y digamos, ¿para qué? Para tratar de ocultar que protegieron sus industrias hasta que se hicieron fuertes, ¿no? Eso es, de alguna manera, tirar abajo la escalera. Vos subiste con la escalera del proteccionismo, pero cuando estuviste arriba, la tiraste y dijiste, yo siempre usé libre comercio, úsenlo todos. Bueno, la figura se puede aplicar incluso a determinados sectores de ingresos medios de la Argentina, que en algún momento recibieron la ayuda del Estado, o recibieron la ayuda de un contexto económico favorable, ¿para qué? Para lograr cierto bienestar de características económicas, sociales, y que cuando lo lograron y miraron hacia abajo, dijeron, bueno, ¿y ahora qué me separa de los otros sectores? Y bueno, el estatus social. Durante el kirchnerismo mucha gente se hizo clase media. Exacto. ¿No? Entonces, me parece a mí que la propuesta del macrismo en general
fue decirle a esos sectores que históricamente fueron clase media, yo te voy a volver a ordenar la escala social. Es muy crudo lo que estoy diciendo y por ahí hasta me equivoco. No, y yo estoy tan de acuerdo con vos que creo que acá hay algo más estético y narrativo. Por eso creo que la elección puede ser más política económica este año, o por lo menos que el gobierno quiere que sea más política económica, y que es, y lo voy a decir más bestialmente que Guarino, que hay un sector urbano que se puede autopercibir progresista o liberal, en el que en ese caso es indistinto, que cree que el negro es el otro. Así lo digo bestialmente, que es que el que se quedó sin trabajo, o el que no tiene los mismos consumos que yo, o el que no va a los mismos lugares de vacaciones que yo, o el que no va a comer a los mismos lugares que yo, es alguien que en el estatus social está por debajo. Y a mí, que ahora estoy bien, nunca me va a pasar. Lo que pasa es que eso es muy finito porque es por ingreso. Vos perdiste el trabajo. Esa descripción no corresponde más al menemismo que a esta época, porque la clase media está aplastada. Yo disiento mucho con ustedes en que no va a ser una elección basada en el bolsillo. El gobierno está muy preocupado por el bolsillo y el dólar planchado es eso, y el crecimiento de las asignaciones que entrega el Estado en consonancia con los números que veíamos recién de aumento de la pobreza es eso, y las cuotas son eso. Sí, sí. No sé si no va a estar tan basada en la economía, ¿eh? Me parece que el gobierno está muy preocupado porque justamente la economía doméstica mejore. Me encanta, me quedaría debatiendo esto hasta las... no podría decir hasta las 12 de la noche, pero viene Abigail. Así que, Guarino, ¿le parece? Pasamos al frente. Vamos, porque hay... ¿Qué hay? Cuénteme qué hay. Hay sorpresa. Siempre es bueno que haya sorpresa. Sí, no sé, viste que los ingleses dicen no news, good news. Así que no sé si siempre es bueno. Mire, hay una novela de Chesterton, autor inglés admirado por Borges, que se llama El hombre que fue jueves. Que es muy paradójica. Hay una especie de investigador, un policía del Scotland Yard, que se llama Gabriel, que es una especie de poeta también, y que se quiere infiltrar en una organización que está dispuesta a generar caos. De esa organización participan 7 miembros, y cada uno tiene el nombre de un día de la semana: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, ¿no? Este señor, que es policía, se infiltra efectivamente, lo nombran jueves porque era el lugar vacante, y de a poco la novela empieza a virar, y vos te empezás a dar cuenta que no solo jueves, Gabriel, policía infiltrado dentro de una organización que quiere generar caos, es de alguna manera el reverso de lo que propone, es decir, no es un miembro que quiere generar caos, sino que es alguien que quiere controlar esa situación, sino que de a poco todos los días de la semana, todos los miembros de ese club filosófico, que es una organización de caos, empiezan a revelar su verdadera cara. Y entonces, en definitiva, uno se pregunta dónde está el bien y dónde está el mal, qué hay detrás de cada cosa, y la naturaleza misma de los hechos. ¿Todo esto para qué? Para decirle que no siempre lo que se ve es lo que está detrás. ¿Usted cree que hay un bien y un mal, Guarino, ya que se me pone filosófico? Yo creo que sí, y la paradoja es que muchas veces quienes dicen hacer el bien, aunque crean que están haciendo el bien, terminan haciendo el mal, y quienes dicen que hacen el mal, efectivamente están haciendo el mal. O sea son más los malos que los buenos. Claro, exacto. Bueno, el hombre que fue jueves... Sí. Es casi lo que estamos por ver ahora. A ver, ¿por qué baila el presidente? Eso no sé, les pido, pero podemos retirar al presidente de acá de este baile, porque ya es el hombre que fue jueves, no sabemos. No sabemos. Pues podría hacerlo. Hay un gesto más adusto, el de Mauricio Macri. Dicen que están haciendo el bien y de pronto se desayunan que están haciendo el mal, o creemos que están haciendo el mal. Señores, resultado fiscal del mes de junio. Nadie se asuste, son datos nada más de carácter económico. El fondo que te dice, bueno, hacé el ajuste, si los números te dan bien, seguimos para adelante. Se supone que se aprobó el nuevo desembolso, ¿no? que se va a realizar en los próximos días, de 5.400 millones de dólares. La cuenta es la del almacenero, Iván. Ingresos, gastos, el saldo de esos ingresos, de esos gastos, le sumás los intereses o le restás los intereses, en realidad, porque vos los tenés que pagar, y te da el total. Fíjate, este es el dato del mes de junio solamente. Para el fondo, digamos, la cuenta es la del semestre, que ahora la vamos a ver. ¿Cómo te fue en junio? Mirá, tuve ingresos que me sumaron un 69% más que los ingresos que había tenido el mismo mes del año pasado. O sea, hasta ahí, en pesos, le sacás la inflación, estás bien. ¿Tuviste gastos? Sí, tuve 37% más de gastos, este número, ¿no? Resultado total del resultado primario, es decir, tuviste un recorte del orden del 88%. Es decir que, a ver, en la cuenta en general tuviste una suba más de ingresos que de gastos,
y dentro de todo el resultado primario te dio más bajo que el año pasado, pero fíjate que casi está equilibrado. Así que más o menos la foto va relativamente bien. Si vos sumás los intereses, es decir, tuviste que hacer un desembolso adicional para pagar los intereses de la deuda. Exacto. ¿En cuánto te subieron los intereses? Solamente en junio, 89%. Así que pagaste 61.000 millones de pesos de intereses y en esta cuenta, cuando vos llegás al resultado total, tenés una caída del orden del 23%. ¿Qué significa esto? Que tenés un déficit de 67.000 millones de pesos solamente en el mes de junio. ¿Se entendió más o menos? Digo, ¿qué mira el fondo? El fondo mira hasta acá. Este número no te lo mira. O sea, no le interesan los intereses. El fondo mira hasta acá, la fotografía. Ahora vemos la cuenta del semestre, de los primeros 6 meses. Sí, vamos a eso, me interesa un poquito. Presten atención, Aparte, esto es el hombre que fue jueves. En algún momento todo esto se da vuelta, porque hasta ahora la fotografía es relativamente buena. Ingresos totales, ¿no? Tuviste una suba del 48%, los gastos fiscales, de los gastos del Estado, una suba del 33%, es decir, que en general te quedó saldo positivo. Esto es lo que mira el fondo, hasta acá mira el fondo. Dice, bueno, ¿cuánto te quedó? 30, listo, cumpliste, check, desembolsen. ¿No? Perfecto. Sumale los intereses, nosotros le vamos a sumar los intereses, que subieron un 118%. Es decir, tuviste que meter la mano en el bolsillo después, que te dio este saldo positivo, y dices, bueno, a ver, ahora voy a pagar los intereses del préstamo. Fíjate lo que fue el resultado. 287.000 millones de pesos de déficit en el primer año desde que el Fondo Monetario hizo... Primer semestre. Primer semestre, desde que el Fondo Monetario... Bueno, el año desde que el Fondo Monetario hizo el desembolso. Exacto. En el primer semestre en la cuenta. Decimos que el fondo mira hasta acá. Ahora, con esta foto incluso, fíjate cómo logró el gobierno llegar a ese número. Y este es el dato... Perdón, pará. A este. Al de 30. Porque esto ya es un escándalo. Pero el fondo no se lo pide. No. Lipton le dice, dame la línea esta. El gasto primario, dame. Bueno, listo, acá lo tenés. A ver. Fijémonos ahora, vemos la que viene, señor director, porque... ¡Chachán! ¡Chachán! En junio, señoras y señores, sumamos unos ahorros adicionales porque no nos daban los números. ¿Qué sumaste? ¿Cómo hiciste para recuperar algo de plata? Y mira, vendí. ¿Qué vendiste? Vendí una central térmica, 0 kilómetros, estaba hecha hacía un par de años, quedaban algunas cosas por hacer, obviamente, pero ya que la vendo, se llama Central Térmica Ensenada Barragán, la vendí por 26.000 millones de pesos. Ahora pasamos todo a dólares. Vendí otra central térmica en junio, que se llama Brigadier López, por 14.000 millones de pesos. Vendí un bloque concesionado al Estado neuquino, más el Estado Nacional, en 4.180 millones de pesos. Y además recibí transferencias del Fondo de Garantías del ANSES por 19.000. No importa, esto no nos importa. Sí. ¿Por qué no nos importa? No nos importa porque esto es mucho más alarmante, claro. Mientras que esto es un compromiso que el FGS había hecho para pagar la reparación histórica. Exacto. Bien, a eso iba. Ahora, dos preguntas, Guarino, muy breves. La primera, Vamos. ¿A quién se lo vendiste? Sí. Vos, Julián Guarino. Digamos, no me quiero asustar, pero la próxima vez, en la próxima revisión, si no llegamos a los números... Tenemos 4 centrales más. Hay 4 centrales térmicas más que se pueden vender. Tenemos 4 centrales más me quedo térmicas. tranquilo, entonces. Esto es generación de energía eléctrica. Estamos hablando de activos que son estratégicos, pero que el gobierno, en un momento, en el año 2017, después de ganar las elecciones, todavía la gestión de Aranguren al frente del Ministerio de Energía, decidió que la generación de energía eléctrica no era estratégica. Y a partir de ahí emitió un decreto firmado por el presidente de la Nación que decía, señores, a partir de ahora, como la energía eléctrica en su base de generación no es un activo estratégico, se puede vender. Ese fue un decreto que se firmó en el año 2017 y a partir de ese momento se ponen en marcha las licitaciones. Licitaciones públicas, se supone que licitaciones transparentes, pero usted me preguntó algo. ¿A quién se la vendió? Bien, vemos la que viene, por favor. Vamos a hacer un pequeño repaso de la privatización de la energía. Central Térmica Ensenada. Es Drupi. Se la vendió a IPF Luz,
y a Pampa Energía, la compañía de Marcelo Midlin. Impresionante. La operación fue por 229 millones de dólares, más una deuda de 304 millones de dólares, deuda que ¿con quién está tomada? Con el FGS del ANSES, porque en su momento la que termina siendo la central térmica es Enarsa, que hoy se llama IEASA. Le cambiaron el nombre. Sí. ¿Se acuerdan? Bueno, en este caso son 229 millones más 304, que es deuda con el FGS. Se supone que el FGS había autorizado a que uno le pagaba en la medida en que se generaba energía eléctrica. Quiere decir que esto que teóricamente, todavía no se sabe, pero estos 304 millones, cuando vos vas poniendo en marcha el negocio, separás un poquito y vas pagando la deuda. Con lo cual, cash terminás poniendo esto. Bueno, este es un dato importante, ¿no? El que está acá abajo. Sostienen que podría haberse vendido por un 40% más, sería el valor de mercado. Hay un valor que se toma, yo pondría algún tipo de reparo, que es cuánto salió a ser la central térmica. ¿Por qué? Bueno, porque no sabemos bien el tiempo utilizado, difícil. Eso es muy difícil. Yo no quiero tomar ese número. Sí. Gente del mercado de la energía eléctrica, exfuncionarios, sin ningún tipo de ideología al respecto, ya hace año y medio que decían, atención con los valores, porque esto vale tanto, hoy en función de lo que se vendió, podrían haber obtenido un 40% más. Pero bueno, no pasó. Sí. ¿No? Sí. Y a nadie le va a importar. El martes se cumple un mes del apagón, ¿no? Un mes del apagón. ¿Está bien? Después le voy a pedir a hablarlo Sí. a la mesa un poquito de eso, porque creo que se cumple exactamente un mes el martes del apagón. Bueno, Que todavía no sabemos qué fue lo que pasó. ¿vendemos la otra? Vendamos la otra, Guarino, por favor. Vendamos la otra. Brigadier López, la operación alcanzó los 165 millones de dólares, más deuda también, Sí. porque el FGS también ayuda a construir esta, de 161 millones de dólares. Fue comprada por un consorcio del que participa el amigo. El cónsul. El cónsul Nicolás Caputo. La empresa Central Puerto, es un consorcio, son varios accionistas. El más cercano al presidente es Nicolás Caputo, pero hay otros que también son cercanos al presidente de la Nación. Amistades, etcétera. Sostiene que podría haberse vendido por un 40% más. ¿Qué hay acá en el Hay 36 delitos en lo que estás contando, pero no importa, dale. No, está bien, dale. A ver, dale. tengo que ser totalmente sincero con esto. Sí. Los referentes del mercado de energía eléctrica dicen, mira, la verdad que los terminan comprando los dos principales jugadores que hay en ese mercado. Es decir, no es ilógico pensar que si estás en el mercado de la generación de energía eléctrica y se vende una central térmica, que vos te Quieras presentes. comprarla. Claro, Midlin Claro. y Caputo eran dos jugadores, son los dos más importantes del mercado. Midlin ya era un jugador de la energía eléctrica Sí, por muy supuesto, importante. por supuesto. Antes. Midlin empezó su recorrido de compra de empresas de energía eléctrica, yo te diría, entre 2 y 3 años antes de que Mauricio Macri se presente a la elección que finalmente lo termina llevando a la Casa Rosada. Ya se empiezan comprando activos que estaban muy depreciados, muy devaluados. Por eso, pará. Estamos hablando de 2012. Sí. En la bolsa de comercio había activos que, bueno, de hecho Pampa era un frigorífico. Compran ese frigorífico y lo transforman en una compañía de energía. Es decir, Pampa era un frigorífico Pampa. No, al margen de la broma de lo de los 36 delitos, sí hay algo que... esto que se llama conflicto de intereses y demás... Sí. Y el anticipo en términos de visión de negocios, entre comillas, de comprar en 2012 con la posibilidad certera de que tu amigo sea el presidente de la República... pero bueno, también hay cuestiones institucionales que ya, yo lo dije siempre, lo dije durante el gobierno kirchnerista, lo digo ahora, realmente las instituciones en este país le deben importar a 5 o 6 personas y ninguna sale por televisión. Pero avancemos con esto porque son los activos que se vendieron para lograr el superávit. Observaciones básicas, algo que parecía un superávit. Nos terminamos desayunando que, bueno, primero, que para llegar al superávit comprometido con el Fondo Monetario, llegaste raspando. ¿Y por qué llegas raspando? Porque tu propio plan económico de ajuste hace que tus ingresos caigan. Si caen tus ingresos, tu compromiso de déficit cero sufre mucho más, porque vos tenés que hacer un ajuste mucho más importante. Cuando perdés ingreso... Para llegar al déficit cero tenés que recortar más todavía. El gobierno, sumamente limitado, porque hace recortes enormes, pero así todo no llegaba, mete directamente en la cuenta lo que le pagaron por las 2 centrales térmicas. ¿Cuáles son las observaciones que yo hago? ¿Técnicamente está bien eso?
Bueno, digo, sí, desde el punto de vista técnico, digamos, no hay ningún... O sea, no, pero digo, son ingresos que tenés una sola vez. Claro, obviamente. Bueno, en su momento cuando se privatizó YPF también, sí. Durante el menemismo se pusieron... Exacto. Bueno, quedan 4, te dije que quedan 4 centrales térmicas más. Sí, no, eso me tranquilizó muchísimo, Guarino. Bueno, se vendieron activos del Estado para lograr superávit fiscal. Esto para mí es una observación que obviamente hay que hacer. Pero además... hay una denuncia hecha por varios diputados en torno a que se toma como valor de referencia lo que costó hacer las centrales y eso contrasta con el valor al cual se licitaron, ¿no? Entonces yo no tomo ese valor del cual costaron, que son en promedio entre 500 y 600 millones de dólares cada una, pero al mismo tiempo quienes están en el mercado de la energía eléctrica te dicen, mira, eso en un contexto relativamente normal, no con un riesgo país de 1000 puntos, bueno, se podría haber vendido con mucho más. Denuncian que las ventas se hicieron, esto ya está. La otra es, atención con este dato, hay legislación que le prohibía al gobierno, hay decretos, hay parte también del pliego de licitación, que le prohibía al gobierno, al Estado, en este caso, deshacerse de activos considerados estratégicos, o en general de los activos, hasta una cantidad de tiempo antes de las elecciones. En teoría, se apuran a venderlo o a cerrar la operación en el mes de junio, porque si pasaba julio ya no podían hacer ese cierre de la operación de la licitación, por las elecciones que obviamente tienen fecha para el mes de octubre. Entonces, se apuran a cerrar la operación y por eso entonces se termina haciendo en junio, cuando hay quienes dicen eso se tendría que haber hecho recién el año que viene. Gracias, Juli. No, por favor. Después vamos a hablar, después del corte que tenemos que hacer ahora, con Gabriel Morini sobre las declaraciones de Eduardo De Lázari, el presidente de la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, que habló en el Fuero Federal de causas armadas, espías, escuchas ilegales, arrepentidos que se usan políticamente y todo el crisol que nos tienen acostumbrados los tribunales federales de Comodoro Pi. Y tiene el dato, Gabriel Morini, de la causa o del fallo en realidad que teme el gobierno, que tiene la Corte Suprema arriba de su escritorio. Una pausa muy pero muy cortita y ya estamos con ustedes.